Bueno, yo soy Gabriel Corfas. Nací aquí en Buenos Aires y estudié biología en exactas. Me recibí en el 82. Me fui a hacer un doctorado en el exterior, en el Instituto Weizmann en Israel, donde estudié las bases moleculares de la memoria usando la mosca a la fruta drosófila. Y luego me fui a hacer entrenamiento postdoctoral en Estados Unidos, en el laboratorio de Jerry Fishbach, donde en ese momento estaban tratando de purificar una proteína que la llamaban ARIA, que la hipótesis era que regulaba la formación de la sinapsis neuromuscular a partir de regular la expresión de receptores de acetilcolina. Y de ahí, cuando ya recibí una posición independiente en el Hospital de Niños de Boston, decidí enfocar mi trabajo en la función de esta molécula en las interacciones neurona-glía en el sistema nervioso en general, tanto central como periférico. Trabajar en glía lo veo como algo central en lo que es la neurociencia. La glía siempre estuvo presente, ya Cajal le prestó atención, y Río Ortega y Schwann, pero hoy en día lo que es excitante es que vemos a la glía como un participante activo en el desarrollo y en el funcionamiento del sistema nervioso. Trabajar en glía, en algunos casos, algunos investigadores se enfocan en una en particular y se dedican toda su vida a estudiar una célula de Schwann o el astrocito. En mi caso, yo he tratado de hacer las preguntas un poco más globales, porque en cierta manera las moléculas con las que nosotros empezamos los estudios resultan ser importantes en las interacciones neurona-glía en todo el sistema nervioso. Y eso nos dio una herramienta muy poderosa para hacer preguntas interesantes en diferentes partes del sistema nervioso y en diferentes tipos de glía. Nosotros, en un estudio previo que publicamos en el 2007 en los Proceedings del National Academy of Science de los Estados Unidos, habíamos encontrado que si alteramos la mielina en todo el cerebro, había cambios muy dramáticos en las interacciones sociales y en la función cognitiva. Y parte de ese trabajo ya había estado enfocado en la corteza prefrontal. La vez anterior habíamos visto cómo los cambios en la mielina generan cambios en la interacción social, y ahora queríamos hacer la pregunta al revés, ¿sí? Si cambiar la mielina cambia el comportamiento, ¿acaso los cambios en el comportamiento, los cambios en la experiencia, cambian la función o la estructura de la mielina? Y en muchos casos los estudios se han enfocado en la corteza prefrontal. Es decir, que había un cuerpo de información que justificaba el foco tanto en ese tipo de células como también en ese área del cerebro. Hicimos el aislamiento y lo comparamos con el ambiente enriquecido y con el ambiente normal. Lo que pensábamos es que lo más posible es que fuese un efecto, más que nada íbamos a ver un efecto del ambiente enriquecido. Una sorpresa inicial fue ver que el aislamiento social era lo único que afectaba. Uno de los aspectos fascinantes del estudio que publicamos en Science con respecto al efecto de las interacciones sociales sobre la mielinización de la corteza prefrontal es que lo que encontramos es que hay un periodo crítico durante el cual el aislamiento social afecta la mielinización de la corteza prefrontal, y que si los ratones no tienen la experiencia social, si están aislados durante solamente 2 semanas y después los volvemos a poner en un ambiente social, ya no se pueden recuperar y la falta de la mielina y los problemas cognitivos y de comportamiento persisten. Por otro lado, si los aislamos después de este periodo crítico, la mielina y la función del sistema nervioso se mantienen normales. Es decir, que hay un momento esencial en el cual la mielina, los oligodendrocitos, son influenciados por la experiencia. Lo llamativo de esto es que ya se sabía que la experiencia cambia las neuronas y que existe un periodo crítico, por ejemplo en el sistema visual, donde si uno cierra un ojo, eventualmente durante un periodo crítico la corteza visual
cambia para siempre y es muy difícil recuperar la visión. Pero no existía ese concepto para la glía. Yo creo que en el futuro, una vez que identifiquemos más claramente los procesos moleculares que subyacen dentro de estos procesos, van a ayudar. Posiblemente no son relevantes para lo que estuvimos mirando, que es el aislamiento social durante el periodo crítico, que en el caso de los niños es algo que no podemos controlar, eso es un problema social más que nada. Pero los disturbios en mielina, los disturbios en las moléculas que estudiamos nosotros, la neurulina y los receptores de RB y en la corteza prefrontal, son muy importantes en muchas enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, bipolaridad, y pensamos que encontrar maneras de modular la morfología y la estructura y la función de la mielina en el futuro puede ayudar al tratamiento. También entender mejor nos va a ayudar a hacer diagnósticos tempranos en conjunto con imágenes, porque la gente ahora empieza a hacer más imágenes de la materia blanca en enfermedades psiquiátricas, y nosotros lo hemos hecho en estos ratones y podemos validar que estos animales tienen efectos a nivel de lo que se estaría mirando en los humanos, que es la resonancia magnética. Por ejemplo, el gen de la neurulina con el que yo trabajo y que yo en algún momento inocentemente pensé que era importante para la esquizofrenia, unos pocos años después alguien demostró fehacientemente, usando estudios genéticos de la población de Islandia, que ciertamente había una relación entre diferentes haplotipos de este gen y esquizofrenia. Es decir, que esos son datos que hacen que le dan ímpetus a estudios de ciencias básicas, y eventualmente la gente lo hace pensando, nosotros todos lo hacemos pensando que es posible que ayude algún día en la terapia. Lo importante es empezar a entender cuáles son las moléculas responsables tanto de abrir como cerrar los periodos críticos. Y eso es con la idea de que si podemos controlar esas moléculas, uno podría imaginarse un escenario en donde una persona que tuvo problemas de experiencia, por ejemplo, tenía un ojo cerrado, una catarata, y no tuvo la oportunidad de formar bien los circuitos visuales, si uno pudiera reabrir los periodos críticos, permitir al sistema nervioso absorber nuevas experiencias, reconfigurarse, luego dejar o forzar que se cierre ese periodo crítico y establecer circuitos que son más funcionales y más sanos. Fue una etapa de crecimiento para el laboratorio, de mucho entusiasmo, porque encontrar algo es como una joyita enterrada ahí en la jaula de los ratones, ¿sí? Conseguir una publicación de este nivel de impacto pasa pocas veces en la vida para la mayor parte de nosotros, y bueno, tratamos de aprovecharlo y festejar un poquitito, ¿no? Porque la vida cotidiana de la ciencia es una vida muchas veces frustrante. La mayor parte de los experimentos no funcionan, como todos sabemos, incluso uno podría decir que el 70% de los experimentos no funcionan, y cuando tenemos el 30% hay que festejar, y cuando los publicamos bien hay que festejar más aún, ¿no?